Hola, hola, hola. Vale. ¿Ya está? Venga. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Es un placer estar otro año aquí. Gracias ITH por la invitación. Y como bien ha explicado Laura al inicio, esto no es una ponencia al uso, sino que se trata de un taller de aprendizaje. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy importante esa interactividad de la que comentaba Laura. Es que si durante este taller hay algún tipo de consulta, algún tipo de duda, pues lo que os voy a pedir es que levantéis la mano. Entonces hay una persona del equipo que se acercará a formular la pregunta para que se pueda escuchar. ¿De acuerdo? Entonces aquí va a haber interactividad. El taller sobre todo se va a centrar en dos fases principales. La fase 1, donde vamos a tratar un tema que está bastante en tendencia, que es el metaverso, y vamos a situarnos, o voy a intentar situaros en cómo tenemos que tratar esta nueva tendencia y qué tenemos que estar ahora mismo entre nuestras manos para poder hacer con ello, o si por el contrario no tenemos que hacer nada, simplemente esperar a que todo esto se acabe de materializar de alguna forma concreta, aunque ya hay formas materializadas y os voy a enseñar algún ejemplo concreto. Y la segunda fase vamos a hablar de la automatización, que a diferencia de la primera no os voy a hablar a tendencias, sino os voy a hablar de una necesidad presente que todo el mundo, bajo mi punto de vista, debería tener más o menos planteada, si no en funcionamiento, ya un planteamiento de automatización basado en CRM y basado en un ecosistema. Antes hablamos de un ecosistema digital, pues vamos a hablar técnicamente de qué es esto y qué es lo mínimo que debería tener a nivel de estructura digital una empresa para poder hacer las cosas como se necesitan hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ello. Ya salgo con la primera pregunta que os formulo. Me imagino que es un concepto que todo el mundo ha escuchado, ¿no? Esto es como Dios, todo el mundo habla del metaverso, pero nadie no lo ha visto, ¿no? Y aquí os lanzo la primera pregunta, que es ¿qué es el metaverso? Yo lo que voy a pedir es que saquéis vuestros móviles, efectivamente, saquemos nuestros móviles y escaneéis ese código QR. Y cuando lo escaneemos, va a suceder algo. Va a suceder algo. ¿Qué sucede? Cuando escaneáis ese código QR, lo que hace el sistema es abriros un WhatsApp, ¿correcto? Ya estoy recibiendo los WhatsApps a mí. ¿Qué ha sucedido? Es un WAMI. Yo os voy a explicar la técnica del WAMI posteriormente por si la queréis utilizar. Es un recurso muy sencillo. Es hacer un QR para que nos introduzcan un mensaje mediante WhatsApp. Y ese mensaje además se ha introducido con un texto predeterminado, que ha sido el metaverso es. Ahí os invito a que acabéis de lo que me estáis haciendo, contestar. ¿Qué es el metaverso? Contestármelo en ese mensaje. Dice Antonio, el metaverso es, a ver. Erika, un entorno virtual, dice Erika. Emilio dice, es una pregunta para Xavi, es un técnico. El metaverso es, cuestión de dudas, Internet 3.0, dice Jesús del Ramo. Sí, también se le está llamando la web 3, es correcto, es una terminología también. Dice Lula, el metaverso es una realidad virtual alternativa. Pilar dice, el metaverso es un medio para interactuar, muy bien. Una realidad virtual, David, efectivamente. Sí, es muy extraño, dice Kirill. Es muy extraño. Es un nuevo mundo. Todos tenemos razón, todo lo que habéis dicho es real en el metaverso. El metaverso no deja de ser un concepto y una realidad a día de hoy. No es algo que no esté hecho y que no vivamos en nuestro día a día. Nuestros hijos, los que tengáis hijos de entre 5, 6 hasta 12, 13 años, o incluso más grandes, todos tenéis hijos que juegan a los videojuegos, ¿correcto? Al Among Us, al Fortnite, ¿no? Y esos niños lo que hacen hoy en día es vivir en un mundo paralelo. Tiene su comunicación, hablábamos de, Pilar decía comunicación, ¿no? Es un entorno de comunicación. Nuestra vida hoy en día está planteada en un entorno físico y después también en un entorno virtual. Por lo tanto, esto que nos ha venido a decir Facebook, hoy en día Meta, no es nada nuevo, sino que es inteligente
ha aprovechado el recurso porque ellos tienen una estrategia de reposicionamiento de marca, porque sabéis que se ha metido en muchos temas de dudosa legalidad y tenían que reformular la marca, por eso aprovecharon este tirón. Pero el metaverso es algo en los que viven hoy en día los chavales pequeños, en un mundo paralelo. Sus relaciones transcurren tanto a nivel físico como después quedar con sus amigos para jugar al Fortnite. Y luego que te llaman y te intentan pedir dinero para comprar skins, ¿verdad? Ese es el metaverso. Entonces el metaverso realmente está aquí. No es nada nuevo. Es un método. Es una forma de vida entre digital y humana. Lo que pasa, y de hecho esto ya lo intentó en su día Second Life. ¿Os acordáis de Second Life? ¿Vivisteis aquella generación? Bueno, pues a diferencia de aquel entonces, hoy en día se nos presenta una tecnología nueva que antes no teníamos, que son los NFTs. NFT. ¿Qué significa NFT? Significa no fungible. Token no fungible. ¿Qué significa? Os voy a intentar resumirlo, porque el NFT es... La explicación es un poco amplia, pero os voy a dar un recurso para que os lo guardéis y lo leáis en casa. A final de la presentación incluso tendréis un código QR para que podáis descargaros y quedaros esta presentación. Esta presentación no dura 1 hora. Es una introducción para que vosotros trabajéis posteriormente en casa con un material, ¿de acuerdo? Didáctico. Por lo tanto, todos los recursos que os vaya mostrando, no os preocupéis si no los cacéis al vuelo, porque al final los tendréis en vuestro dispositivo, ¿de acuerdo? Para repasar. Por tanto, ¿qué son un NFT? Yo os decía, es Not Fungible Protocol. ¿Qué significa? Código único. Esto está revolucionando el arte digital. ¿Qué es? Imaginad que yo creo una imagen, un diseño de una imagen, ¿sí? En Photoshop. Yo he creado esa imagen, y esa imagen yo la puedo distribuir por internet y la gente se la puede copiar, pegar, y todo el mundo puede tener una copia, ¿sí? El NFT es un código único. ¿Qué significa? Que si yo creo esa imagen lleva insertada un código, que es un código único, que nadie más puede tenerlo. Es decir, que yo tengo el archivo original. Aunque visualmente alguien tenga una copia mía, cuando yo venga ese arte digital, nadie puede tener una copia, porque solo hay uno, código único. Esto cambia las reglas del juego en la realidad virtual, porque lo que pretende el metaverso es crear un mundo paralelo. Es una capa, yo siempre lo digo, no es un mundo paralelo, es una capa dentro de la capa del mundo físico. Es una realidad alternativa, pero como tenemos esta tecnología, ahora puede ser un mundo único. Un mundo único. ¿Por qué no había triunfado el dinero digital? ¿O por qué ahora todo el mundo está con el tema de las criptomonedas? Porque son protocolos, los bitcoins trabajan con este tipo de protocolos. El que no se pueda piratear, ¿no? O sea, ¿quién dice que tú tienes 40.000 euros en el banco? Lo dice una institución, esto pasa de forma legal, un organismo, pero en las cadenas de bloque lo decide la gente, lo deciden las máquinas, pero se consigue hacer, por tanto es una revolución. Es decir, que ahora quien se compra una casa en el cibermundo va a ser de él y no de otra persona. ¿Se entiende un poco? Entonces, esta tecnología se suma al tema del metaverso y se suma, bajo mi punto de vista, a uno de los principales motivos, que es que una gran compañía como Facebook nos dice: ahora nos vamos a dedicar al metaverso. Por lo tanto, Facebook, dueño de Instagram, de Facebook y de de WhatsApp, si se introduce en este campo, estamos obligados a seguirlo. Porque los que estamos gestionando redes sociales sabemos que el entorno virtual se está migrando a este tipo de metaverso. ¿Qué están haciendo esas compañías? Creando un mundo para que la gente esté dentro de él y al final luego venderles plataformas publicitarias, anuncios. Si consiguen crear ese metaverso y que la gente esté dentro, su plataforma, su método de subsistencia continuará existiendo. Por tanto, como estrategia debemos acompañar y estar al tanto a todo lo que va sucediendo, porque esta es la evolución de las redes sociales. Bien. Aquí tenéis el primer recurso, que os lo voy a dejar. Si podéis hacer un scan, os lo hacéis. Es una web que explica, está en inglés, exactamente qué es un NFT. ¿Vale? Ante la duda, es para mí la mejor web. Está seleccionada en Product Hunt, que es un tipo de página donde están las mejores herramientas de tecnología. Y aquí en esta web tendréis la explicación de todo lo que significa el NFT y todo lo que está moviendo en nuestro mercado y cómo está cambiando el mundo debido al NFT. ¿De acuerdo? Como os comentaba, si no cogéis el QR, luego lo tendréis, lo podéis descargar. Bien. Otro recurso que os doy para que leáis tranquilamente en casa, lo que acabamos de hablar, la introducción al metaverso un poco más extendida. En este caso tenéis un artículo de Tecnotel, que tenéis aquí, de hecho lo tenéis impreso en la revista,
que estáis en el stand número 8. Es decir, que si queréis coger la revista de introducción al metaverso de Tecnotel, también está este artículo. Lo que vais a encontrar en este artículo es la explicación de por qué lo que os acabo de explicar. Por qué tenemos que estar pendientes de este metaverso. Qué va a suceder próximamente y los próximos pasos. ¿De acuerdo? Continuamos. Y otro recurso que os traigo, que os dejo, que es 6 herramientas para que podáis empezar a practicar con el metaverso. He hecho una selección de las 6, considero mejores herramientas y más sencillas para crear un cibermundo así, ¡chas! Súper fácil. Todos aquellos que consideréis hacer un evento y últimamente os estáis planteando el hacerlo híbrido, con una de estas 6 herramientas, yo os recomiendo Topia. Bajo mi punto de vista, de las 6 que tenéis aquí en este listado, Topia es las más sencillas y con más capacidad. Y también tiene integración NFT, gratuita. De momento. ¿Sí? Continuamos. Para que juguéis en casa. Y ahora os hago otra pregunta, que es: ¿cuál es la red social más usada en España durante 2021? Minutos de uso. Escanear el código QR. Encontraréis una encuesta. Responded. Yo voy a ir viendo en tiempo real cuál es vuestra respuesta. Cuando entréis veréis que tenéis la opción Spotify, Instagram, YouTube, TikTok o Twitch. Tenéis que seleccionar una de estas 5 opciones. Adelante. Muy bien, interesantes valores. De momento tenemos Instagram con un 20%, YouTube con un 6,66%, TikTok con un 66,6% y Twitch con un 6%, Spotify con un 0%. Si hacéis un refrescar en vuestra votación veréis también los resultados. ¿Quién gana? TikTok. No es así. No. ¿Cuál es la red utilizada durante más tiempo en 2021 en España y en la mayoría de países del mundo? ¿No? ¿Cómo? No. ¿No? Twitch. Twitch. Escanear ese código. Ahí tenéis la referencia. Statista. Redes sociales más usadas durante 2021 en número de minutos. Y además con diferencia. No está compitiendo con nadie, no. Va por su banda, ¿lo veis, no? ¿Es correcto o no es correcto? Curioso, ¿verdad? ¿Alguien está detrás de lo que está pasando en Twitch? ¿Y qué tiene que ver Twitch con el metaverso? Porque esta es la gente que está trabajando, que está jugando en el metaverso. Twitch nace como una red social de emisión en streaming de gente jugando en un mundo virtual. Entonces, esta es otra de las prácticas que os voy a recomendar que os llevéis a casa. Que os descarguéis la aplicación de Twitch y echéis un vistazo a cómo está funcionando y todo lo que genera Twitch por detrás. Porque está desbancando hasta los mejores periodistas. ¿Verdad que conocéis a Ibai? ¿Ibai se llama? Ibai, ¿no? Este chaval ha salido de Twitch. ¿Sabe hablar? Lo comparamos con periodistas de Telecinco. Cuando salen las noticias, bueno, no es periodista al uso, ¿no? Pero se está comiendo el terreno. Es decir, la Liga Francesa pasa por Twitch ahora mismo. Consiguió la Liga Francesa, que ha conseguido estar con Messi. Entonces, cuidado, porque las cosas han cambiado. Entonces, si no tenéis Twitch descargado y no sabéis lo que pasa aquí detrás, ya podemos hacerlo. ¿Sí? Descarguémonos Twitch y miremos vídeos. Y veréis cómo hay gente que está en vidas paralelas. Aquí tenéis el código para que os descarguéis Twitch. Lo mismo. Luego tendréis en la presentación también para que os descarguéis el código. Como último recurso, os doy también un pequeño artículo que escribí hace aproximadamente 1 año y medio, que se titulaba Menos corbatas, más Among Us. No sé si alguien lo ha leído, pero lo que pretendía este anuncio no era que nos quitáramos las corbatas cuando vengamos a Fitur. Pero sí que, si lo leéis, detrás hay un trasfondo, que es que yo, por ejemplo, mis estrategias de marketing las miro de cómo lo hacen los videojuegos y la política, porque son las dos situaciones más innovadoras en nuestro mundo. Y particularmente en este momento hablaba de lo que hacen los videojuegos. En este artículo Among Us es un videojuego. Lo que hablaba es de la fórmula que está generando los videojuegos para comunicar y para vender. La escalera de valores.
que es que ahora no vendemos un producto de entrada, sino que lanzamos un juego freemium, ¿verdad que todos lo sabemos lo que es un juego freemium? Damos un juego gratuito, pero luego intentamos a cobrar en base a trajes virtuales, ¿no? Skins, lo que le llamamos skins. ¿Qué es un skin? Pues que te pide tu hijo. Ayer tu hijo te pidió que le compraras un skin. ¿Qué es? Trajes para su muñeco. ¿Y esto funciona? ¿Que si esto funciona? Esto es lo que demanda la gente hoy en día, productos digitales, upsellings de productos digitales, incluso bailes. Los que conocéis Fortnite lo sabéis, ¿no? Se compran bailes para que tu muñeco baile de una forma u otra. Y esto mueve muchos millones de euros. Por lo tanto, es un tema en el que no podemos estar fuera de ello. Conclusiones a las que voy a terminar con esta primera parte. Y aquí quiero diferenciar en lo que es la parte institucional, la parte de empresa, y dentro de la parte de empresa a la que se dedica a eventos. Quiero hacer tres distinciones. La parte institucional quizá es una de las partes que más se deberían espabilar con este tema. ¿Por qué? Porque es una ocasión. No sé si habéis visto hace 3-4 semanas diferentes artículos y medios de prensa en el cual habían gobiernos, creo que fue Jamaica, que hizo su primer su primer ayuntamiento, creo, en el metaverso, creo que fue. Ya hay destinos que están trabajando en metaverso. Quizá no nos van a aportar una capa de innovación, pero nos van a hacer salir como estrategia innovadora y nos va a dar un artículo. Entonces, por esa parte, el metaverso para las instituciones es una estrategia importante, ¿eh? El que golpea primero, ya lo sabéis, lo que os dedicáis a medios, el primero en hacer el destino en metaverso es el que se lleva la palma y el que acapara las portadas. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una oportunidad, sobre todo para los destinos. Empresas, tranquilos, al metaverso le queda unos años. Le queda unos años para establecerse. Sí que es verdad que no podemos obviar algo que está sucediendo y que no es algo a futuro, sino que nuestros hijos ya están metidos en el metaverso. Por lo tanto, es un comportamiento muy diferente. Y al final nuestras estrategias se han de hibridizar, tanto a nivel físico como a nivel digital. Y tenemos que estar ahí, jugando con ellos. Eso es lo que hablaba en Among Us, en el artículo ese que os decía antes. Tenemos que jugar. Hay un público que está jugando a videojuegos. Gamificación. Lo habíamos escuchado hace mucho tiempo. Pues no deja de ser un concepto de los videojuegos, ¿sí? Pero la empresa que tiene que estar detrás de este tema, informaros, aprovechar los recursos. Tenéis medios que van informando, que están sacando nuevos artículos, que vamos a ir a ver aterrizando todo esto en ejemplos físicos. Antes lo comentábamos. Yo necesito, no me decían, oye, necesito aterrizarlo físicamente a mi empresa. Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Pero tenemos que estar al tanto, informándonos. Yo recomiendo unas 2 lecturas al mes, aproximadamente. Soy como un doctor, ¿eh? Unas 2 lecturas al mes en base a metaverso. Si no sabéis encontrar algo sobre metaverso, el metaverso puede venir a vosotros. Tenéis programas que son generadores de alerta, que ponéis una palabra clave, como Google Alerts, y en cuanto encuentran una noticia te la envían. Por lo tanto, no hay excusa. 2 artículos al mes, para estar al tanto. Y 3, empresa que se dedica a eventos, el metaverso es vuestro, tenéis que utilizarlo ya. El próximo evento que hagáis, os cogéis Utopía y hacéis un evento híbrido. Ya que lo vais a retransmitir en el streaming, como se está retransmitiendo esto, trabajáis en un pequeño escenario, lo hacéis, lo gamificáis y os ponéis también dentro a jugar. Súper sencillo, pero esto es obligado, ¿sí? Hasta aquí bien, primera parte, metaverso. ¿Hay consultas? ¿Hay algún tipo de duda? Tenéis material para trabajar, lo continuaréis trabajando, seguiremos el hilo, ¿sí? Continúo, parte 2. Bien, cambio de término, automatización. Automatización. Y aquí os pongo una palabra más grande, que para mí es incluso más importante que la automatización, que es la estructura digital. Porque cuando voy a una empresa siempre, ¿cuál es vuestra estructura? ¿No? Pues nuestra estructura tenemos tantos hoteles, tanto personal, y vuestra estructura digital. Y hoy en día, una empresa necesita tener una estructura física, pero también necesita tener una estructura digital. ¿Y qué es una estructura digital? Puedes tener todo bien conectado, los datos fluyendo de forma correcta, bien integrado, y trabajar así la automatización. Sin integración no hay automatización. Os lo voy a enseñar. Yo os he traído, como no quería venderos mi moto, os he traído mi método de trabajo. Y esto es lo que hago con los clientes. Cuando hago una campaña de marketing 360, hago una serie de ejercicios y procesos, desde el briefing hasta el cierre de la campaña. Durante ese proceso voy realizando diferentes
partes. Por ejemplo, en el primer proceso, como podéis ver, es un briefing, donde se formulan preguntas estratégicas que van a definir dónde vamos a lanzar o en qué canales se va a lanzar la campaña. Qué tipo de copies, de mensajes, de material media vamos a necesitar para la campaña. Cuántos idiomas, para qué destinos. Porque todo esto va a depender de cómo vamos a ejecutar la campaña. Y después seguimos un proceso hasta de ejecutar la campaña, donde ahora vais a ver cómo actúa la automatización. Os lo voy a pasar muy rápido porque quiero llegar. Esta presentación ya la tendréis, como os decía antes también, toda esta sección especificada a cada punto. Quiero pasar esta parte un poquito rápida y quiero mostraros un tablero de trabajo que tenemos en GrowTour, que es que cuando hacemos una campaña, fijaros, definimos cuál es la estructura de piezas que tenemos que utilizar para la campaña, tanto piezas en media, es decir, fotos o vídeos, como copies. Y yo ahora os formulo alguna pregunta. ¿Por qué pido dos creatividades? Una vertical y otra cuadrada. Porque es el formato que nos adapta a todo tipo de comunicación hoy en día, la vertical y la cuadrada. ¿Alguien sabe por qué he puesto una anchura de cuadrada de 2042 píxeles por 2042? ¿O qué significa esto? ¿Alguien entiende qué significa este tamaño? Cuando vamos a publicar algo en redes sociales, en nuestro email, ¿no? Tenemos unas proporciones. Yo he cogido la máxima, que es la de Facebook, que me sirva para todo. No al revés. Si cogemos una dimensión menor y la ampliamos, se nos distorsiona la imagen. Por tanto, la cuestión es generar un proceso. Un proceso. Luego, con estas 4 piezas, yo te hago una campaña. Y no hacemos el doble trabajo. No hay que hacer 1000 ads. No. Se hace una estructura básica. Se hacen unos copies con unos títulos, con un máximo de caracteres para que te sirva para todo. Tanto para Twitter, como para Instagram, como para SEO, como para tu web. Y no tienes que andar haciendo las cosas 4 veces. No tiene sentido. Esto es la estructura digital. Realizar de forma correcta los procesos. Las UTMs. ¿Alguien trabaja con UTMs? ¿Sabéis lo que son las UTMs? ¿No? ¿Habéis visto una dirección web? Cuando enviáis, nosotros pasáis vuestra dirección web de vuestra página web a una persona, a un portal donde os vais a anunciar, y le decís, vale, todo el que haga clic sobre mi banner, que me dirija a www.growtour.com. Vale, pues eso está mal. Eso es mal. Tenéis que añadir un UTM. Un UTM es una parte de código que va después de vuestra URL y además aporta en la analítica que luego nos sale en nuestro panel de control de dónde viene y de qué campaña de forma concreta. Por tanto, cualquier publicación que se hace o que nosotros hacemos en cualquier sitio, le ponemos un UTM específico. ¿Por qué? Análisis. Esto no se basa en publicar en todos sitios y ya está. No. Se basa en hacerlo de una forma eficiente y después analizar cuáles son los canales que tienen más retornos de la inversión. Que al final no nos engañemos, todo depende de esto. Pues la inversión que hagamos en cualquier anuncio tiene que tener un retorno pues en un motor de reservas o donde decidamos que sea nuestra conversión. Quiero mostraros un ejemplo real. Esto es una agencia alemana, un cliente que es una agencia alemana, y lo que veis en pantalla son 2 vídeos. Simplemente para que entendáis la idea, son 2 vídeos, 2 piezas creativas en formato vertical, que se publican en diferentes redes sociales para generar tráfico. Os explico la situación. Ellos sacan un catálogo de producto cada año, de viajes. Hacen viajes a toda Europa y fuera de Europa. Hacen cruceros, autobuses, una agencia. Entonces, la idea era que la gente se descargue ese catálogo. Históricamente siempre han enviado físicamente un catálogo. La última vez, incluso hicieron una campaña de marketing, pagada lógicamente, para enviar al buzón físico los catálogos en Alemania. ¿Qué hicimos? Digitalizarlo. Campaña segmentada, y este anuncio se presentaba en toda aquella gente que en algún momento había entrado en nuestra web o que en algún momento había interactuado con algunos de nuestros perfiles. Se le mostraba el anuncio y generaba tráfico hacia una landing. ¿Sabéis lo que es una landing, no? Una página web. Esta es la landing. ¿Lo veis? Es decir, una vez que ellos veían el anuncio en Alemania, aterrizaban aquí y aquí el mensaje les decía: tu catálogo gratuito, recíbelo en tu mail. Ellos me decían, damos el catálogo y ya está. Dije, no. Lead. ¿Habéis escuchado la palabra lead? Nunca regaláis ningún PDF. Antes les hacéis una landing y que os den el nombre y el email. Las 2 cosas como mínimo. ¿Por qué? Porque una vez se meten aquí, el sistema abre un CRM. ¿Sabéis lo que es un CRM?
Esa landing tiene un vínculo con un CRM. Cuando una persona introduce su nombre y su mail, eso genera un nuevo campo en la base de datos. Solo tengo un nombre y un email, es igual. Ya hago el match, ya puedo hacer el match que le llamamos. ¿Qué es el match? Paso 2. Conexión con el CRM. Conectar. ¿Qué conectamos? Es decir, si Rafael de Jorge pone su nombre y su email, yo recibo en el CRM, Rafael de Jorge, él recibe automáticamente el catálogo, pero yo a partir de ahora puedo tener una ficha, se me construye una ficha como la que estáis viendo en pantalla, con un histórico de todo lo que hace el cliente con mi empresa, ¿correcto? ¿Qué información puedo tener yo en esta ficha de cliente? Decidme. ¿Qué información puedo ir añadiendo a esta capa de ese cliente que ya he cogido con un lead? Ideas. ¿Cómo? IP. Tenemos un lead. Si a esa capa del lead le vamos añadiendo información cruzada, ¿sabéis lo que es un píxel? ¿Un píxel sabéis lo que es? Es un pequeño código que insertamos en nuestra página web, que va conectado con el CRM. Un script, es un JavaScript, es un código muy sencillo de instalar. Si instalo ese script en nuestra página web, Rafael de Jorge, cuando entre en mi página web, ese histórico se continuará registrando en la ficha del cliente. Es decir, este histórico, ¿veis el histórico? Todos los procesos que va haciendo el cliente conmigo. Cualquier interacción que tenga en mi página web queda registrada aquí. Pero puedo saber qué ha estado mirando dentro de mi página web y tanto. URLs dinámicas. ¿Sabéis lo que son las URLs dinámicas? ¿No? Abrid vuestra página web en vuestro móvil. Conectaros a vuestra página web. Os lo voy a aplicar con otro ejemplo. ¿Veis el ejemplo de mi pantalla? Es una alumna del plan de transformación que hacemos con ITH. Nosotros también damos el plan de transformación, que es una formación, junto con ITH Academy. Y una de las alumnas, que es una hotelera, porque tenemos siempre alumnos del sector, hizo una campaña para San Valentín, hace poco, en el curso. La hizo automatizada. Su web es Samba Hotels. En Samba Hotels, cuando entramos a su página web, no sé si habéis visto, cuando habéis entrado a una página web y habéis hecho una consulta de check-in y check-out, la URL os cambia de arriba. ¿Lo habéis visto? La URL contiene, eso se llama URLs dinámicas, contiene información de lo que está midiendo el usuario. Es decir, si un usuario me ha hecho una consulta para las fechas de entrada de San Valentín, se me queda registrado en el CRM. Y mi campaña de marketing para San Valentín no es enviar una newsletter días antes de San Valentín. No. A los usuarios que han venido con pareja, no. Es registrar toda actividad que tengo en mi web, en mis redes sociales con otro píxel, y así vinculo la actividad entre mis redes sociales, e ir engrandeciendo mi CRM. Y que el sistema automático vaya disparando anuncios a todo aquel que ha entrado en mi web y ha estado haciendo consultas para San Valentín, con el condicional de que no haya llegado al último paso, el paso de la reserva. Es remarketing. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vengo? Esa es la estructura digital. Todo acaba en el CRM. Eso es donde tendríamos que estar todos. En un CRM conectado con canales, con un píxel a la web para ir extrayendo información, y que las campañas, hoy en día, anuales, tienen que estar a 1 de año. Nosotros trabajamos con un calendario anual. Esto es un calendario anual, donde tenemos diferentes capas. Las festividades de los 3 públicos principales y las campañas de marketing que vamos a hacer al año. Cada año se desarrolla una landing, unos anuncios automáticos que van trabajando por nosotros y van segmentando. Van absorbiendo información de actividad una vez hemos hecho al lead, y luego les va disparando sistemas automáticos de información. ¿Qué más se puede cruzar en este CRM? La actividad con nuestros comerciales. Hablo de un mundo híbrido. Me salgo fuera del metaverso. ¿Qué pasa en lo físico? Es decir, ¿qué pasa cuando hacemos un CRM y una llamada telefónica no pasa por ese registro? ¿Perdemos esa información? Pregunta. No. Hay centralitas digitales, VoIP,
que lo que hacen es registrar esa llamada, la transcriben y la añaden al CRM. Y eso es datos. ¿Cuál es el logro de hoy en día? Los datos. ¿Cuál es vuestro mejor Big Data? Vuestra página web. Eso tenéis que registrarlo. Entonces, si no tenéis esa vinculación hecha, estáis perdiendo datos. Y vuestras campañas no son efectivas. Y cada año, al final, si os dais cuenta, las 4 o 5 campañas son las mismas. San Valentín, vacacional, verano, fin de año. Se duplican, se replican. Y los sistemas trabajan en la segmentación por nosotros. Por lo tanto, es importantísimo que cuando hablemos de una estructura digital, tengamos bien presente que nuestro objetivo, o uno de nuestros objetivos principales, es 1. Conseguir lead de la gente. Seguramente ya lo tengáis. 2. Conectar sistemas al CRM para que se vayan pasando información. Los mails de los comerciales también pasan por un CRM y queda un registro. Y son datos. Es decir, cualquier conexión humana o digital tiene que registrar en vuestro CRM. Y cuando registremos es cuando aplicamos una capa de automatización y le decimos a toda aquella gente que ha estado entrando, ha estado buscando o haya interactuado con un anuncio de San Valentín o XXX, le mostramos nuestros anuncios personalizados. ¿Se entiende? Esto no es futuro. No es futuro, esto es presente. Yo utilizo Sendinblue. Sendinblue es mi herramienta de CRM. Como esta tenéis FidelTour, tenéis un montón de herramientas de CRM. Pero el problema no es la herramienta. El problema que hoy en día en las integraciones son las conexiones. Y esto es uno de los principales frenos para la transformación digital, que es que los programas no se hablan entre sí. Y eso es un problema. Porque si nuestro corazón es el PMS tiene que estar integrado con todo. Con todo. Cualquier ritmo de tráfico, cualquier proceso de un cliente, cualquier cosa es un dato que tiene que memorizarse en nuestro corazón. ¿Y por qué esto tiene que ser ya? Pues porque la mayoría lo estamos haciendo así. Y si no lo hacéis así, lo que vais a perder es productividad. Vais a tener a 3 personas haciendo campañas que no van a ser efectivas y vais a tener un coste empleado demasiado alto. No digo que echéis a personas, no, ni mucho menos. Pero sí que digo que hay una gran carencia de estructura digital y las campañas de hoy en día no se hacen como se deberían empezar a realizar. Estructura digital. ¿Preguntas? Muchas. David. ¿Sí? Os doy una herramienta por si os interesa también que se llama Notion. ¿La habéis escuchado alguna vez? Notion. Es una herramienta con la cual yo construyo este tipo de calendarios y los comparto con todo el equipo. Es un calendario compartido, donde podemos tener, es importantísimo calendarizar. Calendarizar es de lo más importante. Pero todo, ¿eh? Y en las estrategias de marketing y comunicación, vamos, desde primer de año, el calendario tiene que estar semi-construido. ¿Por qué? Para que los sistemas se encarguen ya de memorizar ese registro y luego vayan disparando la publicidad en base a su propia inteligencia, que ya os digo yo que son bastante más inteligentes en eso que nosotros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también os recomiendo esta herramienta que es para calendarizar todo vuestro calendario de actividades. Sí. Pues no voy a dar más la lata. Quería sobre todo introduciros estos 2 primeros pasos. Aquí os dejo el enlace de descarga, que como os decía, esto no es una presentación y ya, esto es un inicio de vuestro plan de trabajo. Dentro de todo este proceso de transformación digital, las 2 fases, acordaros. 1, estar pendientes de la evolución del metaverso, la propia evolución de las redes sociales. Y 2, estructura digital para aplicar automatización. Urgente. ¿Sí? Para cualquier duda, tenéis algún tipo de duda, no os preocupéis, no os voy a ofrecer mis servicios. Como profesor, si tenéis algún tipo de dudas, me consultáis. ¿Bien? Muchas gracias por asistir y gracias a ITH, como cada año. Gracias.
Muchas gracias, Rafa.